Atención, comunidad F1. Lo que muchos sospechaban, se confirmó en Imola. El joven argentino Franco Colapinto no solo se queda en Alpine más allá de las 5 carreras iniciales, sino que cuenta con el aval directo del mismísimo Flavio Briatore. Prepárense para un anuncio que sacude el paddock y redefine el futuro de este prometedor talento. Bienvenidos a su fuente número 1 de información privilegiada y análisis exhaustivo de la Fórmula 1. Hoy, desde el corazón del Gran Premio de Emilia-Romagna 2025 en Imola, les traemos la confirmación que muchos fanáticos alrededor del mundo estaban esperando. Franco Colapinto, el joven piloto argentino que irrumpió en la máxima categoría con una frescura y un talento innegables, ha asegurado su permanencia en Alpine por un periodo que cede las 5 carreras inicialmente previstas como reemplazo. Y lo más impactante de todo es el respaldo explícito que ha recibido de una figura legendaria como Flavio Briatore. Domingo en Imola. El paddock comenzaba a cobrar vida, llenándose del bullicio característico de técnicos, pilotos y periodistas, anticipando la adrenalina del Gran Premio. En medio de este caos organizado, una figura destacaba por su aparente serenidad, Franco Colapinto. Con su ya reconocible pantalón cargo verde, zapatillas blancas y la chomba azul de Alpine con la bandera argentina bordada, el joven piloto de 21 años se movía con una naturalidad sorprendente, como si llevara años formando parte de este circo de la velocidad. Nadie lo miraba con extrañeza, nadie preguntaba quién era. A estas alturas, el nombre de Franco Colapinto ya resonaba con fuerza en el ambiente de la Fórmula 1. Retrocedamos 32 semanas, a Monza. El escenario era muy diferente. Aquel joven argentino llegaba al paddock con su mate bajo el brazo, una sonrisa genuina y respuestas sinceras que contrastaban con el lenguaje prefabricado de muchos veteranos. En un ambiente cargado de egos y rutinas inflexibles, Colapinto se había sentado entre todos con una autenticidad que, si bien al principio descolocó a algunos, con el tiempo se había vuelto su marca personal. Hoy, casi 8 meses después, regresaba a Imola, no como un piloto a prueba, sino como alguien que había demostrado con creces su valía para la máxima categoría. Había convertido cada oportunidad en un argumento irrefutable, modificando el sistema con su propia frescura y madurez. Lo que antes era visto como inusual, ahora era su sello distintivo. Y lo demostró incluso antes de que los monoplazas salieran a pista en Imola. La imagen es elocuente. Franco, sentado en una mesa del Hospitality de Alpine, conversando con el diario Clarín con la honestidad de quien habla con un amigo, sin clichés ni frases hechas. En esa charla, Colapinto reveló lo que muchos no se atrevían a decir, que esas 5 carreras iniciales eran solo un punto de partida, no un límite. Que el equipo le había brindado un espacio, pero que él ya estaba trabajando con la mentalidad de permanencia a largo plazo. No es que me van a bajar después de una, tranquila, soltó entre risas a la periodista. En esa frase, entre la broma y la convicción, quedó claro que algo había cambiado. Franco ya no esperaba la aprobación. Estaba jugando su propio juego con reglas claras, con experiencia y con esa mezcla única de madurez técnica y frescura humana que lo diferencia en el paddock. Cuando se le preguntó qué tenía de diferente esta segunda etapa en la Fórmula 1, su respuesta fue directa y sin dobleces: tranquilidad. Explicó que ahora entendía la dinámica de un fin de semana de Gran Premio, que los procedimientos, las reuniones técnicas, las comunicaciones por radio y las entrevistas post-sesión ya no eran una novedad abrumadora. Yo el año pasado no sabía nada, admitió con sinceridad, y ahora sí sé. Esa seguridad recién adquirida era la base sobre la que comenzaba a construir algo mucho más grande en la máxima categoría del automovilismo. Cerca del cierre de la jornada del martes, Franco regresó al Hospitality del equipo, no para descansar tras un día intenso de trabajo técnico, sino para reunirse brevemente con el área de marketing y comunicación de Alpine. Revisó sus próximas actividades de prensa, ajustó 2 entrevistas programadas con medios internacionales y preguntó si sería posible incluir una charla corta con medios argentinos, consciente de la importancia de mantener un vínculo cercano con su país de origen y con los aficionados que lo apoyaban incondicionalmente. Todo lo hacía con una naturalidad sorprendente, sin poses ni exigencias, comprendiendo que su crecimiento como piloto no era solo una cuestión de rendimiento a la pista, sino también de su imagen pública a nivel global. Pierre Gasly, en marcado contraste, pasó el día con un perfil extremadamente bajo. Apenas se dejó ver por el paddock, habló poco con sus ingenieros y evitó en la medida de lo posible el contacto con el resto del equipo. Su frustración no se manifestaba en explosiones de ira, sino en un silencio profundo y solitario. Porque cuando un equipo comienza a girar en torno al talento y al rendimiento de otro piloto, la sensación de soledad no necesita ser anunciada, simplemente se siente en cada rincón del garaje. Al finalizar la jornada del martes, los ingenieros responsables de la puesta a punto de los monoplazas se reunieron con Flavio Briatore. La reunión fue breve pero decisiva.
Se evaluó el progreso de ambos pilotos durante los últimos días y se trazó un esquema tentativo para la primera sesión de entrenamientos libres del viernes. La decisión fue clara: Franco Colapinto recibiría las nuevas piezas y las últimas evoluciones aerodinámicas de forma directa, mientras que la asignación de estas mejoras al coche de Pierre Gasly aún no estaba confirmada. Aunque nada se comunicó oficialmente a los pilotos ni a la prensa, el mensaje implícito dentro del equipo era innegable. La apuesta técnica de Alpine se estaba inclinando cada vez más hacia el joven talento argentino. Y mientras las luces del paddock comenzaban a apagarse lentamente, Franco Colapinto salía del circuito caminando en silencio, con su mate en una mano y su carpeta de anotaciones en la otra. Sabía que su oportunidad en la Fórmula 1 seguía abierta, pero también comprendía que ya había dejado de ser una simple prueba. Su presencia en Alpine se estaba convirtiendo en una declaración de intenciones, en una certeza cada vez más palpable. ¿Sería el miércoles el día en que Alpine lo mencionaría oficialmente como una prioridad para el futuro del equipo? ¿O mantendrían la estrategia del silencio hasta que el rendimiento en pista del viernes hablara por sí solo? Lo único seguro es que con cada jornada que pasaba, Franco Colapinto dejaba de ser un nombre nuevo en la Fórmula 1 para comenzar a ser visto como una necesidad para el futuro de Alpine. Atención, comunidad F1. La confirmación que todos esperaban finalmente ha llegado desde Imola. Franco Colapinto no solo se queda en Alpine, sino que cuenta con el respaldo total de Flavio Briatore. ¿Qué significa esto para el futuro del joven argentino y para la estructura del equipo francés? Suscríbete ahora mismo a nuestro canal. Miércoles en Imola. Tradicionalmente, el último día sin actividad en pista durante un fin de semana de Gran Premio, pero a menudo el más importante para comprender las dinámicas internas de los equipos y anticipar quiénes podrían dominar la acción del fin de semana. Los periodistas ya recorrían el paddock con sus micrófonos encendidos, buscando declaraciones que pudieran ofrecer pistas sobre las estrategias y el rendimiento de cada escudería. Los directores deportivos afilaban sus discursos, buscando desviar la atención y ocultar sus verdaderas cartas. Y los equipos realizaban los últimos ajustes en sus monoplazas, como si el resultado final dependiera de la colocación precisa de una pequeña arandela. Pero en el box de Alpine, la tensión palpable no era de naturaleza mecánica, era una tensión política y emocional, y tenía un nombre propio que resonaba en cada rincón del garaje: Franco Colapinto. La jornada del miércoles comenzó con una revisión exhaustiva del cronograma técnico del fin de semana. Los responsables de estrategia compartieron un informe detallado sobre los tints previstos para los entrenamientos libres y la carrera, el comportamiento esperado de los neumáticos según los últimos datos proporcionados por Pirelli y las posibles combinaciones para las tandas largas. Al igual que en los días anteriores, el rendimiento del coche de Franco Colapinto fue el primero en ser analizado en profundidad. Sus tiempos por vuelta en las simulaciones, sus datos de desgaste de neumáticos y su trazada en curvas clave como la emblemática curva número 9 del circuito de Imola sirvieron como punto de referencia para la planificación del equipo. Nadie lo verbalizó en voz alta, pero todos los presentes en esa sala de reuniones sabían que estaban diseñando la estrategia para el viernes y el resto del fin de semana teniendo en mente el rendimiento del joven argentino. Pierre Gasly estuvo presente en la misma mesa, con los mismos documentos frente a él, pero ya no ocupaba el centro de la conversación. Escuchaba atentamente, asentía ocasionalmente y tomaba notas, pero su lenguaje corporal lo delataba. Ya no estaba liderando la discusión técnica, estaba intentando recuperar el terreno perdido. Y en la implacable Fórmula 1, cuando un piloto se da cuenta de que sus opiniones ya no son las primeras en ser consultadas, es porque la pelea ya no se centra en mejorar el rendimiento, sino en sobrevivir dentro del equipo. Franco Colapinto, por su parte, se mantuvo imperturbable ante la creciente atención que se centraba en su rendimiento. Durante la reunión técnica, sugirió un ajuste específico en el mapa de motor para condiciones de baja tracción en el primer sector del circuito y propuso un enfoque ligeramente diferente en la configuración del sistema de frenos regenerativos para evaluar una entrada más limpia en la curva de Ribasa. El equipo tomó nota de sus sugerencias, las aprobó sin dudarlo y procedió a integrarlas en el plan de trabajo del fin de semana, como si esta dinámica de colaboración técnica siempre hubiera sido la norma. La autoridad técnica dentro del equipo parecía haber cambiado de manos de manera natural, basada en la precisión del feedback de Colapinto y en su capacidad para extraer el máximo potencial del monoplaza. A media mañana, Flavio Briatore hizo una aparición en el box de Alpine. Saludó brevemente a algunos miembros del equipo y se dirigió directamente al rincón asignado a Franco Colapinto, solicitándole unos minutos a solas. Ambos se apartaron del bullicio del garaje y mantuvieron una conversación en voz baja junto al monoplaza. Nadie pudo escuchar la totalidad de su intercambio, pero uno de los ingenieros que se encontraba cerca alcanzó a oír una frase pronunciada por Briatore que lo dejó reflexionando. «Vos tranquilo, si seguís así, lo demás se va a ordenar solo». No era una promesa explícita, ni una advertencia directa. Era más bien un anticipo, un mensaje cargado de un subtexto significativo.
Porque si alguien conoce las intrincadas dinámicas internas de la Fórmula 1, ese es Flavio Briatore, y sus palabras, aunque escuetas, tenían un peso considerable. Franco, fiel a su compostura habitual, no modificó su expresión facial. Agradeció el comentario, regresó a su mesa de trabajo y continuó con su preparación como si nada extraordinario hubiera sucedido. Su manera de absorber la presión no era construir muros defensivos, sino transformarla en una mayor dedicación al trabajo. Mientras tanto, al otro lado del box, Pierre Gasly recibió una breve charla de su ingeniero de pista. Las palabras fueron concisas, sin rastro de euforia. El tono era claro y directo. Se viene un fin de semana exigente. Pero incluso este mensaje, que en otras circunstancias habría servido como un incentivo para el piloto, ahora carecía del mismo brillo. Ya no era un mensaje para impulsar el rendimiento, sino más bien una instrucción para intentar resistir la creciente presión interna. Por la tarde, los mecánicos de Alpine realizaron las últimas verificaciones de la puesta a punto de los monoplazas y colocaron los sensores de telemetría que recopilarían datos cruciales durante las sesiones en pista. El coche de Franco Colapinto recibió un sistema de medición específico, diseñado para evaluar el rendimiento del nuevo fondo plano que el equipo había decidido implementar anticipadamente, confiando en el feedback positivo del joven argentino. El coche de Pierre Gasly, en cambio, recibió el sistema estándar. Los técnicos se movían con una lógica fría y eficiente, sin dramatismos innecesarios, pero cada decisión tomada y cada pieza instalada reforzaba una estructura invisible que ya estaba girando en torno a un nuevo eje de liderazgo. Al finalizar la jornada del miércoles, los medios de comunicación se acercaron al box de Alpine en busca de declaraciones de los pilotos. Franco Colapinto respondió a las preguntas con calma, claridad y con esa mezcla de sinceridad y madurez que lo había acompañado desde su llegada a la Fórmula 1. Cuando se le preguntó si sentía que estas primeras 5 carreras eran una evaluación de su futuro en el equipo, sonrió levemente y respondió: "Yo lo tomo como una continuidad. Si las cosas van bien, no veo por qué tendría que terminar aquí". Una frase sencilla, pero que no necesitaba mayor explicación para transmitir su creciente confianza y la percepción de que su presencia en Alpine podría extenderse mucho más allá de lo inicialmente previsto. Pierre Gasly, por su parte, evitó a la prensa en la medida de lo posible. Pasó rápidamente por la zona de entrevistas, soltó un saludo seco y se dirigió directamente a su motorhome, buscando refugio en la privacidad. Su silencio era elocuente, como si ya no tuviera la energía para defender su posición o como si estuviera esperando un desenlace que sentía que ya no dependía de sus propias acciones. Y así cayó la noche sobre el circuito de Imola, con los monoplazas listos para la acción en pista, con los roles dentro del equipo cada vez más definidos y con todas las miradas puestas en el viernes. Porque cuando el semáforo verde se encendiera para la primera sesión de entrenamientos libres, ya no habría espacio para excusas ni especulaciones, solo quedaría una cosa por ver: si Franco Colapinto convertiría todo lo que había insinuado en los días previos en un golpe final que lo dejaría instalado de manera permanente en la Fórmula 1. ¿Lo lograría esta vez? ¿O aún quedaría una última resistencia por parte del otro lado del garaje? El reloj seguía corriendo, y el mundo entero ya estaba observando atentamente el desarrollo de esta apasionante historia.